Bienvenidos, feliz viernes, bienvenidos un viernes más de One Shot Comics, su amigable programa local de cómics. Ya estamos aquí en vivo por Puebla FM, el 105.9 en Puebla, y en Facebook Live. Ya anda gente aquí llegando. Ángel Salas parece que es el primero. Saludos, Ángel Salas, aquí en nuestra transmisión de Facebook Live. Si nos quieren seguir por ahí, yo creo que es la forma más fácil de comunicarse rápidamente con nosotros y participar, que es lo que, pues una de las cosas que nos gusta aquí en el programa, que ustedes mismos participen. Jimmy Quevedo, por ejemplo, se acaba de conectar, dice que es su primera en vivo. Bienvenido, Jimmy. Y bienvenido también Jerry, que anda aquí en cabina. Ahora sí no estoy solito como la semana pasada. Hola, Willy. Team up de nuevo. Uno más para los libros. Hoy pues quise variarle un poquito. Tiene un rato que medio introdujimos este formato al programa. Estaba viendo, creo que en diciembre, que no fue como un tema el que íbamos a desarrollar a fondo, sino que hoy vamos a, más o menos, habrá que buscarle un nombre a esta como formato, pero es como un misceláneo con unas 3 o 4 temas. Marvel 2-in-1 o... Marvel 2-in-1, aparte qué buena serie. Justo puse un panel en el Instagram de One Shot Comics, por si lo gustan seguir, por cierto. Estamos ahí tal cual como One Shot Comics. Qué bonita serie. ¿La estás siguiendo? Yo soy súper fan de Zdarsky, desde su época de Sex Criminals y todo. Nunca me imaginé que el mismo que dibujaba Sex Criminals iba a acabar escribiendo otras series y que las escribía también. Sí. O sea, Peter Parker Spectacular es una joya. Ese Marvel 2-in-1 me encantó. El Spectacular me dio mucha flojera, pero no he llegado a la parte chida con lo de Jameson, pues, y toda esa cosa. Estoy siguiéndolo en Marvel Unlimited. Creo que ahí apenas vamos en el número 4. Y esto creo que es en el 6. El 6 es una locura y les recomiendo que compren. Si les recomiendo un cómic para comprar y eventualmente ganar dinero, es el número 6, porque tiene un... No les puedo dar el spoiler por si no lo han leído. Puede ser. Pero bueno, si están leyendo Amazing en inglés, ya saben qué sí, pasa. Claro, ya lo saben porque... Pero si lo siguen en español todavía no. Entonces, sí, podría ser, a lo mejor. O sea, que suba a $10 de 4, más ¿no? de lo que se va a pero ganar sí, claro. días, ¿no? No, por supuesto. Pues sí, los temas de hoy son... Vamos a hablar, yo creo que de Stan Lee. Hoy mismo salió un nuevo artículo ahora en The New York Times de toda esta saga, la saga del, no sé, el vivir moderno de Stan Lee, le podemos decir así, y que sí, que no, que si está con gente mala a su alrededor, que no, que él dice que no, que la gente dice que sí, que se pelean, que no sé qué. Entonces tenemos eso para chismear un ratito. Muchos son especulaciones, prácticamente todos son especulaciones, nada es información de primera mano, y si la es, mucha gente duda sobre ella. Sí, son sus comunicados de prensa donde, pues, seamos honestos, nadie aceptaría el tipo de cosas que le están... Sí, ya diremos exactamente por qué no creemos o sí creemos en lo que se está diciendo. Si ven el show semanal que tengo en YouTube, en vivo todos los miércoles a las 9, el Weekly Shot, ya saben que viene Jim Lee a México. Creo que es la primera vez. Increíble. Que yo me acuerde. Y no viene a la convención, a cualquiera de las dos convenciones grandes que a lo mejor se imaginan ustedes, sí, como que son la Mole o la Conque, sino que viene a Toluca al Card Capital Fest. También vamos a hablar de qué onda con todo, con Jim Lee, y qué onda más o menos con este evento. Y pues desde hace rato, desde la semana pasada, tenía ganas de platicar un poco sobre Dark Knights Metal, que ya terminó, saga de 6 números que apenas se va a empezar a publicar aquí en México. Yo creo que sí vamos a soltar uno que otro spoiler. Trataremos de no, pero si no lo han leído o no lo han terminado, a partir de la mitad les avisamos y... Sí, es que yo creo que sí vamos a sacar spoilers a fuerza. Por lo menos algunas de las cosas que yo quiero platicar y tengo que platicar con alguien hasta ahora no lo he hecho, sí son spoilers. Entonces les avisamos, por eso vamos a dejar también ese tema al final, yo creo. Poniéndolo así, sí, yo creo que sería bueno empezar por Stan Lee, por la noticia triste o rara o bizarra, y después vamos para cosas un poco más amenas, yo creo. ¿Cuál es el asunto con Stan Lee? Hasta donde entendemos, desde las últimas semanas ha habido, desde los últimos meses han salido un montón de cosas, noticias bien raras, ¿no? Usuales. Desde que se murió su esposa Joni,
finales del año pasado, creo, ¿no? O bueno, Joan Lee. Ella le llevaba unos años, entonces ya ella se murió como de 96 cuando él tenía 93, una cosa por el estilo. Y a partir de entonces, se murió en julio del año pasado, verano del año pasado. Desde entonces parece que pues ha decaído un poco, como es muy común en parejas grandes cuando se muere una de la mitad de la pareja, la otra muchas veces empieza a enfermarse o cosas por el estilo. Entonces es una depresión tanto biológica, psicológica, ¿no? Imagínense vivir toda una vida, no sé a qué edad se haya casado Stan Lee, pero llevan toda una vida, llevaban más de casados. Estuvieron casados 50 años. Claro, más de lo que llevamos viviendo la mayoría, entonces. Pero yo me acuerdo que las primeras noticias que empezaron a salir fueron cuando empezaron a cancelarle convenciones. Sí. Stan Lee ha vivido en los últimos años, diría yo casi ya décadas, sí, seguramente décadas, de convenciones, de firmas de autógrafos, de programas televisivos, de entrevistas. ¿Por qué? Porque ya no escribe cómics desde hace mucho, ya no se dedica a eso realmente, ¿no? En todo este tema, algo que me enteré que yo no estaba al tanto, obviamente Stan no tiene mucho que ver con Marvel Comics desde hace bastantes años, pero sí tiene como que una pensión por parte de Marvel y gana, según esto, más o menos por Marvel, nada más por ser como miembro del consejo retirado, por así decirlo, algo así se llama en inglés, como chairman, no me acuerdo qué cosa, según esto como $1 millón al año. Entonces de Marvel yo creía que ya no recibía nada directamente de Marvel Comics, porque sí también es productor ejecutivo de casi todas las películas. Eso significa que invierte lana y pues le regresan más, ¿no? Normalmente eso hace un productor ejecutivo, más bien funcionar como con lana. Entonces más o menos de eso vive, y sí, muchísimo de convenciones. Sabemos que vino aquí a Querétaro el verano pasado, en mayo de 2017. Costaban su firma y foto $2,500 cada una, que más o menos lo que cobra, por lo que entiendo, cobra como $150 o ciento y tanto, $120, $150, entonces más o menos por ahí está. Y se veía bien cuando vino aquí a Querétaro, en teoría, porque por ejemplo cuando pasé a que firmara el cómic que llevé, porque solamente compré pues una firma, se veía súper cansado. Vaya, como un señor de 94 años se vería. Lleva 6 horas firmando, exacto, y abrazando gente y sonriendo. Sí. Eso sí, no abraza gente normalmente. Cuando te vas a tomar la foto, él está sentado y tú medio te paras al lado y así medio awkward el asunto. Pero sí firma miles de cosas por cada día que va a una convención, y sí se veía muy cansado. Tenía ahí gente atrás como dándole masaje en los hombros. No subía mucho la mirada, arrastraba un poco la pluma para firmar, los plumones. Pero fuera de eso, estuvo en una conferencia, o dos, si no estoy mal. Dio una que otra entrevista pues, con Chumel Torres y todas estas cosas. Y salió después ya como su última aparición. Antes de que llegara, me parece, Tom Holland, que estuvo... y ahí la chica que también sale en la película, no me acuerdo cómo, Laura Harris, o Laura Harriet. Y salió Stan Lee en un balcón hasta arriba en el centro de convenciones de Conque, como a saludar. Hay como un patio entre las dos áreas que son el centro de convenciones. Salió como ya a saludar, se veía bastante bien y bastante, pues, como lo conocemos, más o menos muy jovial. Pero pues sí, están esas dos partes que ves, ¿no? Lo ves muy jovial, su aparición como con un público, pero ahí tal, firmando durante horas, pues súper cansado. Yo creo que es normal para alguien de esa edad, pero sí, yo creo que si nos enfocamos en el tema de que le han aparecido súbitamente, después de 90 y tantos años, escándalos de demandas laborales principalmente, de todas estas noticias que salieron esta última semana, contradice un poco a la versión oficial y un poco lo que los medios nos dicen. Por un lado, alguien que lo vio, como aquí mi amigo Willy Holland y su servidor, lo vieron bastante cansado, digamos, físicamente, sino, al fin y al cabo en sus facultades mentales enteras, y luego leemos lo que los medios nos dicen, que
no se ponen de acuerdo si está demasiado senil como para ocuparse de sus asuntos, y asistir a convenciones, pero al mismo tiempo está en malas compañías y tienes dos lados que son opuestos y que realmente no puede haber mucho punto intermedio, ¿no? La cosa es que, por ejemplo, sí, una de las notas más recientes que salió fueron unos videos de... No me acordaba cuando hablé de esto en YouTube, pero es en Silicon Valley Comic Con. Aparentemente hay una Comic Con en Silicon Valley, ahí cerca de San Francisco. Estuvo ahí presente, igual firmando y toda la cosa, y ahí se colaron algunos videos porque no puedes grabarlo cuando pasas. Bueno, por lo menos así fue aquí en México. No... Se veía todo mucho así, pero por mucho peor de lo que lo veíamos cansado firmando aquí en Querétaro. Y tenía a uno de los tipos que salen en estos artículos, que está con él, que evidentemente es el que está con él todo el tiempo. Es un... Ahorita les digo cómo se llama. Es un tipo bien extraño, vestido de negro todo el tiempo con gafas y con un sombrerito súper extraño, vestido súper raro. Pero bueno, está él así diciéndole Stan Lee, S-T-A-N-L-E-E. O sea, le está deletreando su propio nombre para que Stan pueda firmar los artículos que le están pasando. Entonces, y después sale unas horas después o en la noche, una cosa así, un video de Stan diciendo, oigan, no es cierto, están diciendo aquí unas cosas, y lo ves hablar elocuentemente, sí, ¿no? Entonces, pues parece que sí ahí tiene algún asunto. Pues nada, yo creo que no sé si es la edad o algún tipo de enfermedad o algo así, que pues por momentos se ve así devastado y por otros pues está más animado, y ahí es cuando lo graban. Tenemos que irnos a un corte. Ahorita seguimos más o menos no más o menos, ahorita seguimos con este tema. Ahorita volvemos. Pues seguimos con el tema de Stan Lee. Por lo menos una de las cosas que dicen, se rumora, tenemos a 4 actores importantes en teoría. Kia Morgan es el que yo decía que está ahorita todo el tiempo con Stan. El tipo que tiene un sombrerito muy chistoso, muy raro. Jerry Olivares, que es un tipo que estuvo con él un poquito y ya lo acaban de despedir. Max Anderson, que estuvo con él muchos años como booker, ¿no? O sea, era el que lo promovía para ir a eventos o cosas así. Y está Jay-Z Lee, que es la única hija que tuvo Stan Lee. Bueno, el único descendiente directo de Stan Lee. Que cuentan, por lo menos en The Hollywood Reporter, que nunca ha tenido un trabajo, ¿no? Y ha vivido de sus papás toda su vida y tiene 60 y tantos años actualmente, ¿no? O sea, cuando te la describen suena como una chamaquita de 20, pero pues tiene 60 y tantos. Así la ponen en The Hollywood Reporter. O sea, yo tampoco quiero subirme al tren de que todo esto es totalmente cierto, pero pues eso es lo que dicen aquí. Lo que los demás medios nos informan. Y mucho tiene que ver con lana, ¿no? O sea, el asunto es como, pues ya Stan probablemente muera muy pronto. Son hechos de la vida. Son hechos de la vida. Entonces, pues ahí no es la persona más millonaria del mundo, pero pues tiene algo de lana. En varios de estos artículos he visto que según esto, su persona, por así decirlo, como le ponen así precio a la gente, ¿no? Está como por ahí de $50 millones, una cosa así. No es loquísimo para otras. Pero son 50 millones. Pero es más lana de la que estos 4 tienen, ¿no? Puntos, ajá. Exacto. Entonces, pues medio que ahí se están peleando. Hay un documento que se supone que firmó Stan, que de ahí sale todo este asunto de que estos son 4 actores malignos contra él, ¿no? Hubo un abogado que fue el que redactó este documento y al final se supone que lo firmó Stan, que dice, estos 4, Kia Morgan, Jerry Olivares, Max Anderson y mi hija Jay-Z Lee, son malas personas que solo quieren aprovecharse de mí. Y lo firma, según. Por lo menos está un scan ahí, ¿no? Un documento escaneado. Después sale un video grabado por el mismo Kia Morgan. O sea, está él tras cámara y están así, no, pues mi amigo aquí, Kia, pues es mi mejor amigo, ¿no? O sea, ¿cómo se atreven con esas acusaciones? No es cierto, no sé cuánto, ¿no? Y así, bueno, pero nunca dice yo no firmé nada. La cosa es que también el señor ya no puede leer. Ese es otro hecho. Sí,
aquí tenemos dos posibilidades. Una, que Stan Lee al fin y al cabo es capaz de escoger a sus amistades, a quién le deje su dinero, todo, como cualquier persona. Y la otra, que es la que los medios están tratando de imponer, a veces a la mala y a veces a base de rumores, que es Stan Lee está siendo trasquilado por un contubernio entre su hija y otros 3 personas, ¿no? Que ya lo vieron viejo, lo vieron con 50 millones y dijeron... Y se están peleando fácil, entre ellos, ¿no? Ese es el otro drama, entonces, ¿no? Es muy difícil saber la versión real, la versión oficial, porque lo que Stan Lee publica muchas veces es más, en realidad, lo que él publica en sus redes sociales, en sus páginas... Sí, si sigues a Stan Lee en Twitter, no es Stan Lee. No es Stan Lee, es otra persona escribiendo. Se sospecha y tienen varias así maneras de intuir que es uno de estos personajes que escribe, porque han comparado hasta cómo forman las oraciones y dicen es esta persona, ¿no? Ya. Entonces, es muy difícil que nosotros como fans podemos de alguna manera saberlo hasta que se resuelva, ¿no? Sí, o tener una posición, ¿no? Eso es parte de lo que yo quiero como dar a entender que hay. Entonces está este artículo de Hollywood Reporter que dice que estos son malos y te dice unos perfiles, te dice estos son las peores personas, ¿no? Incluyendo a la hija. Y hoy sale uno en The New York Times que dice, fue uno de nuestros reporteros de New York Times y un fotógrafo, porque hay fotos de esa, salió hoy ese artículo. Fuimos a casa de Stan Lee, te describen su casa, te describen, y no te dice gran cosa, te dice, estábamos él, Kia Morgan, que pues es el que sabemos que está con él ahorita, un guardia de seguridad, y ya, creo que eso era. Y entonces que medio platicaron con él, y ya, entonces, y el artículo se llama algo así como, Stan Lee es prisionero en su propia casa, y pues, el mismo Stan en esa entrevista dice, pues no, o sea, soy el más libre del mundo, y se ríe, ¿no? Según. Entonces, pues cualquiera de las dos cuentas puede ser fabricada, ¿no? Si no es que las dos son fabricadas. Entonces no sabemos exactamente a dónde va todo este asunto, creo. No sé qué creo que no podemos concluir gran cosa, ¿no? ¿O sí? En nuestra opinión, Stan es inocente de todo lo que se le acusa, es una víctima, está perfectamente en uso de sus facultades y está tratando de otra cosa, algo que sí sabemos es que nunca se ha encargado de sus propias finanzas, no sabe cómo funciona el dinero. Eso ha quedado clarísimo, y queda muy claro con muchos creadores de cómics, ¿no? Y muchas veces no es su culpa, pero muchos acaban en bancarrota porque pues la industria está formada está hecha de una forma en la que pues, muchas veces no reciben la compensación adecuada a los creadores. Ahorita el siguiente tema, Jim Lee, precisamente por eso peleó con Marvel, ¿no? Sí. Él dijo, oigan, yo les estoy creando personajes, series, caricaturas basadas en esos cómics, los estoy haciendo multimillonarios y ustedes me dan como premio una palmada y un billete de vale por un helado, ¿no? Entonces, esa manera de retribuirle a los artistas de las grandes editoriales ha sido muy criticado durante, no solo desde ahorita o desde la época de Jim Lee, sino desde antaño. No son pocas, Ditko, sí, no son pocas las historias donde muchos de los creadores terminan en la calle, terminan... Justo ahorita hay un creador que literalmente está sin hogar, homeless. El caso es que, bueno, sí, podemos más o menos brincar ahí. No sabemos exactamente qué pasa con Stan Lee. Ya veremos. Tampoco quiero que esto se vuelva un programa de chisme de espectáculos, porque eso es lo que ya parece. Porque todos los días en TMC y Entertainment y todos estos de chismes ya lo agarraron de noticia. Entonces, la verdad, no quiero que se convierta tanto en eso. Voy siguiendo la nota, como ya dije, estoy leyendo los artículos grandes que salen, pero ya veremos qué pasa con esto. Pero sí, entonces pues fue un buen gancho para pasar con Jim Lee. Pues Jim Lee se sale de Marvel, se va y dice, pues ahí se ven chavos, ahí me voy con los chavos de Image. Claro, les damos un contexto a los fans que no son tan viejos como yo y Willy. ¿Quién es Jim Lee? ¿Y por qué es importante que venga a Punisher, México? Warzone, War Journal, y eventualmente lanzan el spin-off de X-Men, que fue uno de los primeros spin-offs de X-Men como tal, que era Uncanny X-Men, que es, si no mal recuerdo, hasta la fecha era el cómic más vendido, el número 1. Pero ese es X-Men nada más. X-Men a secas, ok. Y
En efecto, crea muchos de los personajes que ahora son las bases de los demás cómics. Por ejemplo, crea Gambit, crea personajes así. Y después de, como ya comentamos, recibir pocas regalías, cero crédito, los personajes que él creaba, el dueño legal era Marvel. Todos los diseños clásicos que conocemos de los X-Men son suyos. O sea, todos los que estaban, los diseños de personajes que tienen en la caricatura son bastante diferentes a como aparecieron por primera vez. O no, por ejemplo, con Gambit no. Pero pues el traje de Wolverine, Cyclops con sus bolsitas. Sé si fue el primero que le quitó el... Sí, sí, ese es diseño de Jim Lee. Todos esos eran diseños suyos y precisamente era como si mi aportación, claro, ¿qué me trae, no? Entonces cuando Todd McFarlane y Rob Liefeld y todas estas personas se van y forman Image, Jim Lee es de los que se va y forma el universo Wildstorm. Cada uno tiene su propia como sellito y él se queda con su Wildstorm. Actualmente como Image funciona, tiene sus microsellos, cada proyecto puede ser independiente, puede estar unido. Sí. Jim Lee dibuja Wildcats. Sí, más o menos funciona así todavía Image, que hay varios como subsellos, por ejemplo Skybound, que es de Robert Kirkman. Está aparte. Bueno, ahora es el del Netflix World, básicamente, pero es por Image. Image. El caso es que Wildstorm eventualmente, pues más o menos le va bien. Empiezan a vender bien Image, tiene un boom ahí. Aunque las historias puede que no sean las mejores, pero tienen un arte. Se une mucho al siguiente tema que vamos a tener, que es Metal. Un arte que impactó muchísimo a generaciones, ¿no? En la entrevista que dio Will Sportacci, otro de los famosos miembros ex Marvel y que formó Image, habla que cuando ellos usaron las primeras computadoras para colorear en las primeras versiones de Photoshop y de CorelDRAW, era de, ¿y qué pasa si ponemos más de una capa de color? No, pues no sé, a ver, inténtalo, ¿no? Y hablaban y veían que se trababa el programa y hablaban a Adobe y era, oigan, ¿por qué no puedo poner 2 capas de colores? O sea, quiero hacer una especie de veladura y no se puede, ¿no? Entonces, ellos son los pioneros realmente del coloreado digital. Los cómics noventeros de Image es súper evidente que no tenían idea. Y se estaban experimentados. Algunos no envejecieron bien, pero es muy notorio que el primero que da los primeros pasos para ver cómo se ve, cómo pueden implementar la tecnología actual, son ellos. Marvel seguía coloreando a la antigua. Como veía los cómics de Marvel y los de Image, y en ese entonces los de Image era wow, esto es otra cosa, esto es el futuro, ¿no? Entonces sí, Jim Lee fue gran parte de estos avances. Eventualmente vende Wildstorm a DC y pues él acaba en DC. Hoy en día es co-publisher. Hay como 2 publishers, ¿no? Son Dan Didio y Jim Lee. Son pues como los mandamases de todas las publicaciones de DC. Entonces hoy en día ya no dibuja tanto como... sino tiene más labor administrativa. Sí. Ya tenía rato, yo recuerdo que principios de los 2000 o cerca de los 2010 máximo, como manera de limar asperezas con Marvel y porque por fin le pagaron lo que le debían en parte, Wildstorm tuvo un crossover con Marvel y él participó en el relanzamiento de Heroes Reborn creo que se lanzaron Captain America, Avengers, Fantastic Four y ¿quién era el otro? ¿Hulk? No recuerdo, no sé. Pero Jim Lee dibujó y participó en el guión de los 2. Vendieron bastante bien porque pues era el hijo pródigo, ¿no? El que se fue y volvió y cuando empieza a juntarse con DC toma proyectos bastante populares como All Star Batman, entonces se junta con buenos creadores, tiene buen material, explota muchos de sus guiones de manera que no estaba acostumbrado en Marvel. Jeff Loeb, que escribió Hush para que Jim Lee lo dibujara, dijo: yo lo primero que pensé cuando tenía la página en blanco del guión fue ¿qué me gustaría que Jim Lee dibujara? Entonces sí, Hush es una especie de espectáculo de circo donde salen todos los personajes de la familia de Batman, donde pasan muchísimas cosas, es decir, un desastre a diestra y siniestra, pero luce mucho el estilo de dibujo de Jim Lee, ¿no? Donde vemos que Jim Lee pone lo que ahora ya vemos como un estándar, como les dibuja las suelas de las botas a Batman y a sus amigos, ¿no? Entonces les dibuja el cinturón de una manera más realista, ¿no? Como una especie de rectángulos que quién sabe qué material se supone que es. Les dibuja las líneas de los guantes, les dibuja hasta incluso la máscara de Batman cambia, ¿no? Porque Jim Lee tiene un estilo muy particular y que evolucionó en buena medida a cómo dibujaba en X-Men, pero en Wildstorm muchas de sus creaciones eran
vamos a hacer los X-Men, pero alternos, ¿no? En DC, los personajes que él adopta, pues son personajes que tenían años de publicarse y con gran historia, personajes de la cultura popular. Entonces él dice, ¿cómo los podemos mantener en su esencia, pero dándoles un giro más moderno, ¿no? El Batman moderno, aunque muchos se lo atribuyen a Greg Capullo, realmente está mucho más basado en el dibujo de Jim Lee, ¿no? En cómo dibuja el cinturón, las botas, la capa, las poses, la iluminación, ¿no? Muchos de los disfraces de los enemigos los repopularizó Jim Lee. Creo que no ha perdido mucho toque. Últimamente, pues, ¿qué hizo? Superman Unchained con Scott Snyder. Más recientemente ya tenemos las cosas salidas como de Dark Knight's Metal o algo así. Tenemos que ir a una pausa ahorita. Seguimos hablando, yo creo que de Jim Lee. Ahorita venimos. Seguimos hablando un poquito de Jim Lee, que como dijimos al principio va a venir a México. Jim Lee nació en Corea, en Seúl, y se lo llevaron a Estados Unidos de chiquito. Estudió una carrera bien antes de dedicarse a los cómics. Por lo que entiendo, estudió psicología. Ahorita investigo bien en dónde, pero que yo me acuerdo es una escuela bastante prestigiosa. Pero bueno, tú decías que parecía que tenía intenciones de ser médico, ¿no? Igual que su papá. Entonces yo siempre he pensado, porque realmente eso es una opinión y una teoría, que gran parte de su estilo se basa en que tenga cierta anatomía, cierta manera de dibujar las cosas, y ese realismo puede venir de que estuvo expuesto a libros médicos, ¿no? Casi todos los dibujantes te pueden decir, ok, yo aprendí con un libro donde te ponen un corte transversal, te van poniendo círculos y cajas, te van poniendo esqueletos, ¿no? Jim Lee lo vio de primera mano y tuvo acceso a un entorno donde puede verlo de primera mano, ¿no? No es la versión, es como hacían antes. Antes no tenían libros de medicina, tenían que agarrar un muerto y abrirlo y ver cómo era por dentro, ¿no? Sí, entonces, Jim Lee tiene eso, y Jim Lee estudió en Princeton, por cierto. Una escuela normal para un dibujante, ¿no? De cómics. Jim Lee tiene un estilo único, mucha gente lo copia, muy imitado, sí, pero súper imitado. Gente como Ed Benes, por ejemplo, su estilo era tan parecido que la gente los confundía. Sí, también de sus compinches ahí, Wild Sportaccio, por momentos siento que tiene un poquito. Parece su contemporáneo, es muy difícil que lo haya copiado mientras salían a la par, ¿no? Pero sí, son productos noventeros ambos, ¿no? Muchos dibujantes de los 2000 dibujaban tratando de replicar los cómics de Jim Lee. Muchos hasta tienen el profesionalismo de aceptar. Yo veía cómo lo hacía Jim Lee, obviamente no lo podía copiar, pero trataba de hacer algo que yo me imaginaba como Jim Lee resolvería, ¿no? De hecho, hoy no solo es co-publisher de DC, porque Diane Nelson hace como un mes dejó la silla de presidenta de DC Entertainment y se quedó como que un consejo a cargo. Está Jim Lee, Jeff Jones, Dan Didio y otro tipo que no me acuerdo quién es. Pero de comiqueros están ellos tres. O sea, ahorita está, pero lo más alto que ha llegado corporativamente en su carrera. Entonces también es bien importante. Por ejemplo, ahorita en mayo viene a con que es Ibi Cebulski, que es el editor en jefe de Marvel. Entonces tenemos a él y después a Jim Lee el mismo año, las cabezas de las dos casas editoriales por excelencia de superhéroes. Pues es, yo creo que bastante importante para los eventos en México. Y son dos grandes cabezas que no solo han sido, digamos, en el lado administrativo de la editorial, ¿no? Han salieron dibujado, como creativos. Son parte de los creativos. Por eso es que ahora que tienen el control, muchas de las cosas que hemos alabado en programas recientes de DC, nunca las había intentado DC, ¿no? Esta noticia que acaban de avisar de que algunas portadas variantes no van a salir con los logos. Eso solo se le puede haber ocurrido a un dibujante. ¿Por qué? Porque el dibujante hace su board donde viene el dibujo de la portada y después, boom, lo llenan de códigos de barras, del precio, de explosiones que dicen primer número. Entonces, como artista ha de ser horrible que ataquen de esa manera, que realmente uno no tiene control de qué va a venir en la portada, ¿no? Uno la entrega y espera, a lo mejor cruza que no lo arruinen, ¿no? Cruza los dedos. Tenemos aquí a Jorge Chuy, que dice que es su primer en vivo desde Chihuahua. Saludos hasta allá.
Paul Pisano dice, la aportación más importante de Jim Lee fue que trajo una frescura en la imagen de personajes, diseño de personajes y la manera de dibujar y diseñar páginas de cómics. Pues sí, más o menos es en lo que andamos. El caso es que viene al Card Capital Fest. Si no están familiarizados con el evento, es un evento que se lleva a cabo en Toluca. Yo me enteré de su existencia el año pasado, fue en noviembre. De hecho, en teoría yo iba a ir, estuve invitado a asistir, pues cubrir un poquito el evento para venir a contarles. Al final pues, no se pudo, hubo ahí un par de confusiones y pues ya no pude ir. Espero este año que se repita la oportunidad y pues ya les cuento, si no es que ustedes también se animan. Pinta, pues por lo menos con esta inclusión de Jim Lee de patada, así de la nada salió. Porque aparte cabe destacar que lo anunció Jim Lee en Twitter. Por ahí nos enteramos y me metí inmediatamente a las redes sociales de Card Capital Fest, jalón de orejas a los señores, porque no había nada. Pero pues Jim Lee lo estaba diciendo. Sí, claro. Muy claramente, decía el Card Capital Fest en Toluca, en México, claro. Creo que 1 y 2 de diciembre es. Y yo así, ¿de qué onda? Entonces ya después de un rato, como 1 o 2 horas después, pusieron un video en su oficial, Facebook, ¿no? En el Facebook de Card Capital Fest. Y ahí está, pueden ver fijado la publicación del videito que pusieron. Más o menos tienen ahí un poco de arte de Jim Lee. Pero sí, pues estamos todos a la expectativa de esto. Espero que los chicos de Card Capital se pongan un poco más las pilas con sus comunicados de prensa o bueno, manejando las redes cosas sociales, porque lo del marketing. Sí, medio jalón de orejas porque pues, tal cual nos enteramos por el buen Jim Lee, que no fue una mala forma, obviamente tiene muchos más seguidores Jim Lee que cualquier convención de México seguro. Pero pues aún así, cuando quise buscar información al respecto no encontré en ese momento, ¿no? Claro, entonces, y ahorita ya está un poco más resuelto, ¿no? Pero sí. Yo quiero pensar que el boom de las convenciones, después de toda la Conque nos había hecho en años, la Mole ya tenía muchos años que realmente no tenía un gran flujo de invitados internacionales. Yo creo que ese boom que trajeron estos dos está abriendo la brecha para que se hagan más convenciones en más lugares del país. Por ejemplo, yo estoy seguro que en el norte hay, como vemos ahorita las personas que nos están viendo en vivo, bueno, y escuchando en vivo, en el norte seguro una convención atraería muchísima gente. En la Conque, que fue en Querétaro que siempre es en Querétaro, pero el año pasado que tú y yo fuimos, yo veía mucha gente del norte que me había dicho, yo vine hasta acá porque hasta las de Estados Unidos a veces me quedan más lejos, ¿no? Sí, había gente de Monterrey que se fue manejando a Querétaro. Y era, todo el país está dispuesto a ir a donde sea que hagan las convenciones si traen la cantidad de invitados, si traen el equipo, pues la las calidad actividades, de evento general, los invitados, las tiendas, ¿no? Yo recuerdo las primeras convenciones que fui en México, eran como una especie de tianguis, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita las ves y dices, wow, esta vez cada año le sube, ¿no? Entonces, a mí me parece perfecto que haya más convenciones. Y que sean fuera de Ciudad de México. No sé cuántas veces se haya realizado el CART. Tampoco sé, antes del año pasado, creo que el año pasado fue su edición más grande, pero sí ya lo habían hecho antes, ahí sí no estoy súper seguro. Pero ¿qué manera de crecer más fácil y más efectiva que traer a Jim Lee? Leyenda viviente de Image, Marvel, DC, Wildstorm, editor. Cabeza, no sé si sea el editor, pero es cabeza de DC Comics. Una de las de DC Entertainment, ni siquiera DC Comics, ¿no? También claro, ahorita que estábamos fuera del aire hablábamos de cómo Jim Lee pasó creo que 3 años dibujando, haciendo los diseños para el videojuego DC Universe Online, me parece. Que todos los que lo jugamos decíamos, esto es super Jim Lee, los diseños, los personajes, hasta los personajes que él escogió, decías, se ve que le encanta dibujar a Batman, le encanta dibujar a Lex Luthor en armadura, ese tipo de cosas se ven super Jim Lee, los diseños que hizo para el juego, para los personajes, estuvo muy involucrado en el proceso y yo creo que eso le ayudó porque ya se volvió multimedios, ¿no? Ya no solo son los cómics, ya es también los videojuegos, y si lo invitan para las series de televisión seguramente se va a adaptar bastante rápido, ¿no? Josué Ruiz, sí, estoy leyendo bien, dice, el año pasado fue la primera, quedó corregido entonces de una vez al aire. Aparentemente la Card Capital Fest del año pasado fue la primera.
Más bien, a lo mejor lo que escuché debió haber ido más bien como que la gente detrás de la convención ya había organizado otros eventos. Más bien yo creo que me confundí y por ahí iba. Pero, pues bueno, ¿qué manera de crecer entonces? Sí, claro, pasas de primera edición a segunda edición, Jim Lee. Sí. Entonces, creo que tuvieron una decisión bastante atinada. Yo espero poder y estoy seguro que muchos de tus radioescuchas van a... Pues sí, esto es en diciembre, ¿no? Esperemos. Tienen todavía un montón de tiempo para ir pues engrosando su maquinaria mediática, que esperemos que así sea, para que más gente se entere y más se animen a ir para allá. Claro, tenemos tiempo para preparar las carteras, los cómics también que queremos firmados, sí, ya desde ahorita para sabemos, las colas, ¿no? Mentalizarse exactamente para las filas, para ver a Jim Lee, que va a estar interesante. A ver, también obviamente tienen que tener una organización y una logística en punto, o sea, súper engrasada como una maquinaria para que todo salga bien con Jim Lee por allá. Pero bueno, pues qué chido que viene Jim Lee a México. Qué mejor que, como ya decíamos, fuera de Ciudad de México se empiecen a abrir las posibilidades de convenciones bonitas. Y Jim Lee también, lo último que ha hecho para DC fue, si no estamos mal, The Immortal Men, que es una serie que salió directamente de Dark Knights Metal. Salió este miércoles, de hecho, hace 2 días. Ok. Y es parte de la iniciativa de New Age of Heroes. Sí, que antes se llamaba Dark Matter. Claro, creo que sí se me hace mejor nombre. Se les da bastante control creativo a los artistas, digamos, al dibujante. El escritor, pues sí tiene control de lo que pasa en la historia, pero muy involucrado al artista, que es una manera muy noventera, curiosamente, de hacer las cosas, ¿no? Todos los cómics de Wildcats, de Image, de sus congéneres como todos los de Rob Liefeld, ¿no? Ajá. Eran, el dibujante escribe y tenía un escritor ahí que le arreglaba los diálogos y les corregía las faltas de ortografía, básicamente, sí. ¿No? Entonces, si les trae buenos recuerdos, está espectacular. A mí me trae gratos recuerdos, pero también viene con sus problemas, ¿no? Sí. Y ya ahorita que regresemos vamos a hablar de cuáles son las ventajas y desventajas de este esquema. Exacto. Tenemos que ir a una pausa. Volvemos con nuestro último bloque. Vamos a platicar si nos gustó o no nos gustó, qué tal está o estuvo Dark Knights Metal. Volvemos. Pues sí, uno de los proyectos más recientes en los que ha estado involucrado Jim Lee y sacando series a raíz de es Dark Knights Metal. Aquí en México se acaba de anunciar, lo anunció el señor Giovanni Arévalo en La Mole. Oficialmente lo van a traer en semanal. Es el siguiente semanal, ya no tarda en salir. Creo que sale Metal 6 semanas. Imagino que 6 semanas, a menos que entre algunas semanas metan algunos tie-ins. Y después se van con Doomsday Clock, por lo que entiendo. Pero bueno, Metal es una serie de 6 números, como dije. La van a traer con portadas metalizadas, por cierto. La versión original, parte de su hit fuera que la serie se llamaba Metal y la portada era metalizada. Todo el concepto, hablando de eso, los creadores son Scott Snyder y Greg Capullo. Yo creo que es gran influencia Greg Capullo en todo el concepto que sea metalero, porque Greg Capullo tiene todo el look de metalero viejito. Snyder también, yo siempre veo en el canal de Snyder tocando guitarra, haciendo covers como de bandas metaleras. ¿En serio? O sea, sí, Scott Snyder tiene un canal de YouTube en el que sale tocando guitarra. No, en su canal a veces pone videos de él tocando, entonces... Eso no lo he visto, pero ajá. La idea metalera no me parece algo ridículo, digo, son cómics, no son superhéroes. Sí es ridículo, y según yo... Cualquier idea que pongas tienes que tomarla con un grano de... Tiene un montón de bromas, como juegos de palabras, mucha iconografía. Tiene por ahí muchos 666. Tiene dragones, tiene armaduras con picos. Muy metal como básico, si lo podemos poner de alguna forma. Hasta hicieron una playlist de Spotify, que aquí la tengo, déjenme la saco. Gran decepción mía. Dije, pues ok, está bueno. Y la puedes poner y leer el cómic mientras lo escuchas. Ahí está. Se llama DC Metal. Y está creada por Scott Snyder. Son 88 canciones. O sea, te da buen... Para leer más para leer los 6 números. Creo
creo que nos ayuda a ponernos en el mood, ¿no? Tenemos a Black Sabbath, The Damned, Black Label Society, que sabemos que es probablemente la banda favorita de Greg Capullo, Led Zeppelin, Dio, Judas Priest, Public Enemy con su álbum metalerón que sacaron, Motorhead obviamente, tienen hasta Gojira, que tienen cosas modernas, ¿no? System of a Down, gran decepción mía, tienen a Five Finger Death Punch. Es como el Nickelback del metal. Okay. Bueno, por lo menos podemos decir que tienen gustos para todo. Sí, hay un poquito de todo, sí. Hay hasta Pixies, y Queen, Nirvana. Pixies y Queen tienen sus fases y sus canciones metaleras, siendo honestos. Pero el concepto sí es como bastante ridículo, y por lo menos como yo entendí que estaban vendiendo la serie antes de que saliera, esto va a ser un festival de lo más bombástico que pueden ser los superhéroes, y creo que eso es lo que entregaron, con uno que otro concepto interesante ahí metido. Desde el primer número yo lo empecé a leer como indeciso de si me parecía o no la idea. En el primer número hay un Megazord. Los primeros 2 números me parecían súper buen. Te introducen a la historia desde varias entradas, ¿no? Tenemos al personaje que no tenía nombre, que era uno de los miembros del equipo de Batman, que en ese número se bautiza y es The Signal. Sale Green Lantern, sale el Joker, que al parecer están escuchando esto. Es que también hay 2 números. Spoilers. Sí, aguas porque sí, probablemente se nos vaya algún spoiler. Hay 2 números que son bien importantes, de casting y de Forge o algo así, que son como 2 preludios que si no los lees, sí no vas a entender muchísimo el primer número. Eso sí es bien importante, clávenselo para cuando salga aquí en México, si es que lo van a seguir aquí en México. Si ya lo leyeron, pues ya sabrán que esos 2 números eran importantes. Ahí sale lo de The Signal, ¿no? Sí, claro. Según yo. Salen muchos personajes, salen muchas entradas. Vemos el nivel que van a tener los enemigos, que yo supongo que si están oyendo el programa es porque ya tienen una buena idea de que existe un universo oscuro, el Dark Universe, donde están juntando, digamos, versiones de Batman pervertidas, ¿no? No pervertido en el sentido de, sino un Batman que perdió la moral, por ejemplo. ¿Qué pasa si a Batman le hubieran matado en lugar de Jason Todd a Dick Grayson, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Batman hubiera perdido a Alfred, que es su compás moral, ¿no? Que siempre vemos que lo guía por el buen camino. Entonces, Batmans de ese tipo, y no solo uno, varios, podrían controlar sus universos relativamente fácil, ¿no? Eso es lo que hacen, ¿no? Eso es lo que hacen, y después empiezan a canibalizar otros universos que no son el suyo, ¿no? Incluso empiezan a matarse entre ellos, Y tiene un montón de conceptos. Todo esto viene también, el villano principal viene desde el run de Grant Morrison en Batman, todo lo de Batman Rip, Return of Bruce Wayne, todos esos conceptos. Si leyeron esos cómics van a entender mucho más. Si no importa. Por ejemplo, algunas dudas, ¿no? Pregunta Daniel Vera si puede seguir Dark Knights Metal solo con la serie principal. Sí puedes. Y por cierto, Miguel Vilchis, supongo que es al revés, pero dice Vilchis Miguel, dice faltan 2 semanas y ya entra The Forge. O sea, ya va a salir. Ya van a empezar. Lean esos 2 números antes, sí, eso sí, no se los pierdan. Pero no tienen que haber leído todas las sagas clásicas de DC, aunque sí tienen una influencia gigantesca. Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earths, Multiversity, hasta que ya es un poco más reciente, también tiene mucho ahí. Todo el asunto de universos y de crisis y de todo eso, si lo leyeron, van a disfrutar, yo creo que mucho más Dark Knights Metal. Si no creo que importe mucho. Es una buena empapada ahorita para que después se regresen a leer esos clásicos, yo creo. Hablando de los tomos fuera de la serie regular, tiene varios tie-ins. No tengo idea de cuántos sean. Yo leí, por ejemplo, creo que era Suicide Squad. No me acuerdo si era Nightwing o si Nightwing sale en el de Suicide Squad. Y muchos de ellos sí tienen que ver, digamos, directamente con Metal. Al fin y al cabo, lo que está pasando en el mundo, en el universo DC, en el planeta Tierra estándar, todos los demás superhéroes se ven afectados, pero realmente no aportan mucho a la trama. Es algo interesante de ver qué estaba haciendo Harley Quinn mientras estaban lloviendo dragones y Batman estaba peleando por aquí, ¿no? Pero tampoco es una necesidad para entender la trama. Realmente aportan poco y incluso en la serie regular no aparecen más que pequeños paneles donde se mencionan o se ve qué cosas están peleando, ¿no? Son fondos, realmente no son... Sí, creo que la serie regular y sus 2
números Son previos más que son suficientes. Yo creo que a lo mejor, por lo que me han dicho, por ejemplo Pablo, también que ya ha venido un par de veces al programa, me dice que los one shots de cada uno de los Dark Batman, que están bastante buenos, algunos de esos. Algunos están interesantes, algunos otros son tan predecibles que si yo les explico, ok, este es un Batman que para ganarle a Superman se transformó en Doomsday, eso es toda la trama de todo el número y pues realmente no hay más que eso, ¿no? No hay mucha... Si les llama no hay momentos. Pero no te suma mucho más a la historia. Con que lean el resumen de la contraportada entenderían perfectamente de qué trata y a lo que va, ¿no? Al fin y al cabo, incluso en la serie, los Batman malignos tampoco tienen una gran participación, incluso muchas de las peleas son fuera de cuadro. Yo hasta pensé, ok, las peleas me imagino que fueron en el número, en algún issue de Aquaman, y ves a Aquaman y es ok, no, solo se pelearon fuera de cuadra y perdió o algo así. Entonces es un poco un manejo raro. Digo, no, yo no me hubiera esperado eso, que me pongan tie-in y no pase nada que afecte el resultado de la serie regular, sino... La serie de por sí tiene un montón de suficientes momentos loquísimos, yo creo, para que necesites llenarla de más. A lo mejor si te sobra dinero y te llaman la atención, dale, pero yo creo que sí, la serie principal, 8 números contando los 2 pseudo preludios, tienen mucho que ver con Hawkman. O sea, es que sí, se meten muy muy a fondo con el universo DC o los universos. Claro, DC. aprovechan, por ejemplo, en el número 1, tampoco les estoy haciendo el spoiler del final. Hablan de qué cosa, de las armas, de los objetos del universo DC que están hechos de metal, el tridente de Aquaman. Alguien se preguntó de qué cosas están hechos los anillos de los linternas verdes, por ejemplo, el mazo de Hawkman. Muchos materiales del universo DC que son metales, de dónde provienen y por qué tienen esas propiedades. Yo quería pensar que iban a explotar eso y pues me emocioné mucho porque dije, ok, vamos a saber de qué cosa está hecho el anillo de linterna verde. Ya lo habíamos leído explicaciones, pero previas, ¿no? Ya con el nuevo universo unificado. A lo mejor nos ponían otra cosa y realmente lo tocan de manera tan superficial que al final el metal que lo salva es un metal Deus Ex Machina, que aparece de la nada, nunca es mencionado. Sí, más o menos, sí. Una de las grandes sorpresas, uno de los personajes que aparece que está hecho un huevo, también es como, ok, eso ni siquiera es raro. Metal. Estoy asumiendo que inventaron tuve que leer un artículo de por qué ese huevo, pero de ahí salen un montón de cosas. Es también importante esta serie, mucho más importante de lo que yo creí que iba a ser al principio. Yo creí que iba a ser como, ok, va a ser una serie muy divertida. Y ahorita regresan a la programación. De aquí van a sacar todo lo que viene de DC, sobre todo con Justice League. Vienen varias Justice Leagues. Yo quería platicar algo sobre el último número, pero mejor no. Mejor luego, ya que acabe aquí en México, nos echamos algo más a fondo. Yo creo sobre lo que viene después, futuro, ¿no? No sé. O a lo mejor ya en el canal de YouTube nos echamos algo también ahí, con su respectivo advertencia de spoiler. Vienen nuevos equipos de Justice League que salen directamente de Dark Knights Metal. Está toda esta iniciativa de la que hablamos hace rato de New Age of Heroes, que son varias series con personajes nuevos que salen de aquí. Entre ellas, yo creo que la más destacable... Immortal Man, The Terrifics, está Damage. Está Curse of Brimstone o algo así. No sé cuál es. Yo tampoco la he leído. Son 5 o 6, no son tantas. Está Sideways. Y estas series yo sí he leído 2 o 3. Como habíamos comentado antes en el corte anterior, se les da al artista parte del control creativo y es muy notorio porque los diálogos están mucho menos pulidos. La historia se ve que tienen ya la idea pero no saben cómo hacer los pasos. Entonces, por ejemplo, el primer número de Sideways está un poquito interesante porque Kenneth Rocafort sí ha escrito otros cómics, pero por ejemplo Immortal Man y otros, la trama va muy lento y al final en las últimas 3 páginas tratan de que pase todo. Se quieren saltar a las peleas y es como, ok, hombre, pero no sabemos ni quiénes son estos personajes, ni por qué llegaron ahí, ni por qué se están peleando, ni por qué es importante que se estén peleando o rescatando unos a otros. Entonces es un poco lo que ya vimos en los 90, los que nos tocó los cómics en los 90, cómo escribe un dibujante de cómics, ¿no? Un artista. Y yo creo que afecta mucho el trabajo porque
los personajes no están tan pulidos, los diseños cambian de la portada al arte promocional, y si al segundo o tercer número cambia el disfraz de nuevo, pues es una confusión total. Esos también, ¿no? de por sí yo dudaría que los fueran a publicar aquí en México. El que chance sí, y yo creo que es el más rescatable, es de Terrifics, que de por sí tiene a Ivan Rice y Jeff Lemire, probablemente los más experimentados con estas cosas, un poquito. Me está gustando lo que estoy leyendo ahí. Son una suerte de 4 fantásticos de DC, hasta con un medio Galactus ahí, una cosa por el estilo. Me está gustando lo que estoy leyendo en esa serie. Bien, la verdad, a mí yo me quedé con buen sabor de boca con Metal. Creo que tú no tanto, ¿no? Me gustó los primeros 2 números, me encantaron, me emocionaron y crearon una expectativa que yo pienso que no cumplieron, porque el número 3 y 4 decayó, y el 5 y 6 fue como tratando de cerrar ya el evento. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Y todas las dudas que ellos plantearon no las resolvieron la gran mayoría. La cosa es que al final te plantean tantas cosas nuevas que van a venir, como ya es clásico el doble, el spread, con muchas imágenes de cosas que van a venir, que ya lo hace Marvel y DC cada evento. A mucha gente no le gusta cuando Marvel lo hace. Yo creo que ahora DC está siendo víctima de lo mismo, ¿no? De esta serie, por ejemplo, Age of Ultron, no pasó nada importante, el mundo quedó exactamente igual, pero lo que viene y es ok, pero entonces ¿para qué motivo tenía la serie? No había, si no tiene un objetivo primordial de cambiar el status quo, ¿cuál es su objetivo, no? Civil War, con todo lo que se le puede atacar, cambió el antes y el después de Marvel, ¿no? Ves qué pasó antes de Civil War y qué pasó después y no se parece. Ves Infinite Crisis o Crisis on Infinite Earths, no se parece qué pasó antes y qué pasó después. Entonces, Metal no cumple con eso, no es el maxi evento que a lo mejor algunos esperábamos. Creo que promete mucho, cumple parcialmente, entonces hay gente que le va a gustar. Tiene muy simplemente bonito por arte. el arte. A mí se me hizo bastante divertido en general. También llévenselo ligero, o sea, ríanse de lo que pasa ahí, no se lo tomen súper en serio, y yo creo que así se lo van a llevar bien. Se nos acaba el tiempo, muchas gracias. Pues luego hablamos más de Metal, porque yo creo que sí vale la pena un poquito darle un poquito más de tema. Profundidad. Gracias, Osvaldo, en los controles. Gracias por venir, Jerry. No, gracias a todos por escucharnos. Y gracias a todos que nos escuchan en el 105.9 y todos los que estuvieron aquí participando en Facebook Live. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana o nos vemos hoy en La Covacha Radio a las 9 de la noche. Ahí chequen en las redes de One Shot. Otro programa de radio en el que me pueden escuchar hablar un poco más hoy. Adiós, buen fin de semana. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.